Buen día, chicos. Oye, cerdo, no me molestes. Oye, aún no he entregado eso, ¿no? Bien, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hablar hoy día de lo que son ingredientes básicos de repostería y técnicas básicas para que avancemos a la siguiente, complementemos esto para que empiecen con las elaboraciones. Bien, podemos decir que la repostería está considerada como un arte delicado que implica elaboración, el proceso de decorado para sacar un producto de calidad. El elemento principal dentro del área de repostería es el azúcar, ya que un postre, un producto de repostería se caracteriza por eso, ¿no? Por ser dulce y limpiar el paladar. Tenemos otros ingredientes que apoyan, obviamente, para la elaboración, como huevos, leche, harina, mantequilla, frutas, chocolate, esencias, mejoradores y demás. El servicio de gastronomía es requerido por los comensales para consumirlo al finalizar de un servicio. Especialmente para eso es un postre, para limpiar la boca, como les decía, al culminar un servicio de comida, un buffet, una cena. Y hoy por hoy los postres o todos los productos de repostería se consumen ya a cualquier hora, ¿no? No hay especificaciones, pero esencialmente se nació así, ¿no? Para culminar un servicio. Eh, los postres pueden llegar a ser muy elaborados, ya sean exóticos, como pueden ser postres muy sencillos. Hay masas que son simplemente una masita y hay otros que van rellenas, decoradas, con diferentes texturas. Las preparaciones dentro pastelería, hay unas bien esenciales como son la cocción del azúcar. Con la base del azúcar se trabajan distintos postres. Podemos mencionar la elaboración del almíbar en sus distintos puntos que ayuda tanto a cremas, a merengues, a salsas, a cocción de huevos, en masas. Entonces el almíbar entra bastante en todo lo que es la repostería. Después tenemos preparaciones a base de fruta, a base de salsas, merengues y pastas. Y el manejo del chocolate. El manejo del chocolate igual se utiliza para elaboraciones de masas. El chocolate se utiliza para decorados, para rellenos. Similar al azúcar, el chocolate es un ingrediente muy versátil que se utiliza en todo lo que es pastelería. Dentro de la historia, podemos decir que la pastelería nació con el descubrimiento de los ingredientes para endulzar, se podría decir, porque antiguamente lo que consumían, lo más antiguo que se veía eran las obleas, los panes planos, que lo cocinaban en piedras calientes, ¿no? Antiguamente la palabra repostería significaba despensa, eso
esto ya habíamos hablado. Un lugar establecido donde se guardaban sus provisiones, ya sean de pastas, embutidos y demás. Carême, Anthony Carême, se podría decir, es el pastelero más antiguo, más reconocido, que revolucionó la pastelería. Él creó lo que es el hojaldre, técnicas, eh, ha introducido bastante la pastelería dentro de lo que es las elaboraciones clásicas, las técnicas de manejo. Él ha implementado muchas cosas. Eh, Él notó que no era suficiente solo el sabor de un platillo o un postre. eh, Le daba demasiada importancia a la presentación, es decir, que le importaba cómo quedaba al final el postre. No solo era servir, sino también en lo que es el decorado. Dentro de los ingredientes principales podemos mencionar la harina o las harinas que se utilizan. La harina de trigo es la más común en nuestro medio por las características que tiene. La harina de trigo está compuesta por eh, gluten y almidón, que son las principales proteínas que ayudan en la elaboración. Podemos clasificarlas de, de- de acuerdo a los ceros. Mientras más ceros tenga nuestra harina es más refinada. Mientras menos ceros tenga, la harina es más grotesca, te está molido todo el cereal. Las de menos ceros se puede decir que son las harinas de fuerza, y cuando tenga más ceros ya tiene menos cantidad de gluten y son harinas débiles. Estas harinas débiles de 4 ceros se utilizan específicamente para pastelería, para hacer bizcochos, bizcochuelos que tienen consistencia esponjosa, aireada. En esos casos se utilizan las harinas de 4 ceros. Azúcar. Conocemos una variedad de azúcares que van derivadas de la caña de azúcar. Estas, de acuerdo al tipo de azúcar, se da el uso, ¿no? Para nuestro medio, las más comunes que utilizamos es azúcar blanca granulada, azúcar morena granulada y la azúcar impalpable. Esas tres son las más comunes. Sobre esas existe el azúcar negro, el azúcar en turrones, el mascabado y demás. Dentro de pastelería, el azúcar forma un papel importante y tiene ayuda en distintas elaboraciones. Tiene unas funciones principales que va a ayudar en la elaboración de las masas. Una que aporta volumen, agrega volumen, es decir, cuando nosotros hacemos un batido con el azúcar, la margarina o en todo caso con las yemas, empieza a levantar, a hinchar, a cremar, se podría decir, ¿no? En el batido ayuda a airear. Después suaviza las masas. Como el azúcar tiene cantidad de líquido en combinación de los otros ingredientes, aporta humedad. Después mejora el rendimiento de la levadura. Los azúcares ayudan a que las levaduras vayan creciendo. Es decir, que las levaduras se alimentan del azúcar para poder hinchar nuestra masa, para poder crecer. Carameliza. Esto se ve dentro de lo que es el horneado. Gracias al azúcar, nuestros productos llegan a ser dorados, a tener una textura, una costra dorada. Si no trabajamos con azúcar y reemplazamos por stevia o algún otro edulcorante, el tiempo de dorado llega a ser más. Después es un estabilizante. Utilizamos en el caso de las claras de huevo o merengues que ustedes al agregar azúcar en el batido empieza a afirmar más. Igual lo mismo pasa al batir unas yemas, al batir una crema, el azúcar va a afirmar más, va a dar más consistencia, va a hacer que sea más resistente. Después tierniza, va a ser una masa suave. Esto en combinación con lo que es la humedad de la masa, vamos a obtener una masa más tierna.
Es un conservante natural, ya que nosotros al hacer cocer alguna fruta con azúcar, esta se mantiene más tiempo. Como ejemplo tenemos las mermeladas, que son frutas cocinadas en azúcar sin adición de agua y al momento de cocinarlas el sabor resalta más uno y la fruta se conserva por más tiempo. Después, color de las frutas preservadas. Cuando estamos haciendo cocer la fruta en la mermelada, resalta más el color y mantiene el color. Es decir, que al no dañar va a mantener ese color y va a acentuar. Y mejora los productos congelados. Ayuda a, seguimos, ¿no? Perdón, chicos, ayuda a la conservación. Después podemos hablar del huevo. El huevo es un ingrediente que entra en la mayoría de las recetas para dar una textura y sabor. Las funciones del huevo es hacer espuma. Ustedes cuando baten, aunque sea con un simple tenedor, va a levantar espuma. Es un emulsionante. Cuando hacemos preparaciones con bastante huevo, al poner al horno, al hacer la cocción, va a empezar a crecer, va a hinchar, va a emulsionar por sí solo. Es un colorante gracias a la yema, va a dar color amarillo y mucho depende también de la calidad del huevo. Cuando son huevos criollitos, el color es más intenso, más amarillento. Después proporciona brillo para pintar. Cuando ustedes hacen una galletita, por encima pasamos con huevo y nos da más brillo. Es un coagulante. Cuando unimos los ingredientes con el huevo, por decirles, en una preparación de un flan, líquidos, que es leche, esencias, y en combinación con el huevo al momento de cocinar, estas va a aglutinar, va a hacer que se cocine todo y mantenga una consistencia, no va a ser líquida ya. Aglutinante y espesante. Aglutinante va a unir los ingredientes. Cuando se trabaja en recetas con ingredientes secos, harinas, polvo de hornear, azúcar y demás, el huevo va a hacer que una todos esos ingredientes y no se dispersen. Después de la cocción no se va a desmigar esta masa gracias al huevo. Al contrario, va a ser una masa suave, compacta o esponjosa según la cantidad del huevo que se vaya a utilizar. Es un clarificante. Se utiliza como clarificante, podemos ver en la utilización de los fondos. Cuando se clarifica un fondo, se agrega bastante clara de huevo, se deja cocinar dentro del fondo y lo que va a hacer el huevo es empezar a cocer captando todas las impurezas del fondo o verduras o restos cocidos y así obtener un fondo bastante claro sin impurezas. En eso ayuda el huevo también en cuanto a cocina, ¿no? Anticristalizante. En combinación con el azúcar, con otros ingredientes, va a evitar que éstas se cristalicen, es decir, que endurezcan ciertas partes. Aromatizante. Cuando un huevo está bien elaborado, bien cocinado en cuanto a los postres, desprende un olor agradable, no un olor clásico del huevo crudo, ¿no? Cuando está bien cocinado, bien elaborado. Después podemos hablar de las materias grasas. La materia grasa conocemos un sinfín, ¿no es cierto? Hay bastante materia grasa dentro de lo que es repostería de acuerdo a la elaboración que se va a hacer. Es un ingrediente bastante importante dentro de la repostería. Lubrica, suaviza y hace más agradable el producto. ¿Cuáles son las funciones que cumple la materia grasa dentro de repostería? Lubricante, es decir, que va a salir una masa más suave, más manejable, se podría decir, va a ayudar a que los ingredientes se unifiquen. Tiene una función aireadora, es la que va a incorporar aire para algunos productos. Cuando nosotros hacemos, por decirles, una mayonesa, cuando hacemos una salsa, unas yemas batidas para un bizcochuelo, el aceite, al incorporar el aceite vamos a obtener más oxígeno, va a ser una masa más aireada, más suave. Después estabiliza,
ayuda a estabilizar nuestra masa, va a evitar que nuestro producto esté caído, desinflado en el caso de algunos bizcochuelos. Ayuda a conservar, es un buen conservante en el caso de que ustedes quieran alargar la vida de un ajo, por decirles. Ustedes cortan el ajo y lo meten en un frasco con aceite de oliva, el ajo va a durar por más tiempo. Y así varios productos se pueden mantener dentro del aceite. Dentro de las grasas, me olvidé decirles que las grasas se pueden clasificar de acuerdo a su origen, por origen animal y de origen vegetal. Las de origen animal, podemos hablar de las grasas de cerdo, la manteca de cerdo, dentro de lo que son origen vegetal o la mantequilla del animal. Dentro de lo que es origen vegetal, podemos decir la margarina, la manteca vegetal, los aceites que están de semillas de girasoles. Y de acuerdo a eso, ya su utilización depende de cada receta. Vamos a hablar ahora de las técnicas básicas dentro de repostería. Esto es muy importante porque tenemos que empezar con la parte práctica. Para la parte práctica, la técnica es lo primordial. De acuerdo a la técnica, con una técnica se elaboran distintos productos. Con la misma manera de hacer, se podría decir así, con la misma manera de hacer pueden salir bastantes recetas, hablando más claro. Entre ellas tenemos las masas quebradas, a las que ya habíamos entrado de inicio en clase ya, cuando estábamos pasando en el instituto. Las masas quebradas se caracterizan por ser una masa crujiente. Estas no se activan el gluten, es decir, que no se va a amasar este tipo de masas porque tiene que ser quebradizas. Podemos clasificarlas por su consistencia en tres. Las pesadas, cuando la materia grasa es mayor a 500 gramos por kilo de harina. Las medianas, cuando la materia grasa es igual a 500 gramos de materia grasa por kilo de harina, es decir, a la mitad del peso de la harina. Y las livianas, cuando la materia grasa es menor a 500 gramos, es decir, menor a la mitad del peso de la harina. Eh, de acuerdo a eso es su utilización. Si vamos a hacer, por decirles, masas de tarta, masas que son de base, como aquí tenemos, pies, tartas, tartaletas, quiche, demás como en cocina, la cantidad aproximada que se maneja es mayor a 500 gramos en cuanto a kilo de harina. ¿Por qué? Porque vamos a obtener una masa quebrada, suave, con bastante materia grasa y va a ser fácil su cocción cuando se pone algún relleno. Sin embargo, cuando trabajamos recetas como las galletas, como los rollos, necesitamos trabajar las galletas con una proporción equilibrada, es decir, la mitad del peso de la harina en materia grasa, para que no sea muy grasoso y en el horno no se nos suelte la masa, no se chorree. Y en las masas, como los rollos, unas más consistentes, necesitamos trabajar con menos materia grasa para que no sea muy grasoso nuestro rollo de queso, nuestra preparación, y en el horno no se sienta esa grasa y no se vaya a soltar el aceite, ¿no? Depende de la elaboración que se va a trabajar, es la cantidad de materia grasa que se va a utilizar. Existen dos técnicas para este tipo de masas, habíamos hablado ya en clase, que son las sableadas o cremadas. El sableado es el punto arena que se hace, es decir, mezclar los ingredientes secos con la margarina o la materia grasa y deshacer con los dedos hasta formar el punto arena. En ese punto va a desaparecer toda la materia grasa en la harina y se va a hacer un arenado, es decir, como la harina, pero un poco más gruesa. El emulsionado o cremado se hace batiendo la materia grasa con el azúcar. Perdón, chicos, batiendo la materia grasa con el azúcar. Al hacer ese batido vamos a lograr una emulsión. Va a empezar a suavizar la margarina y va a cremar. Esta mezcla recién se incorpora a la harina. En esta técnica, en el emulsionado, se trabaja de esa manera cuando la materia grasa sobrepasa a
a 500 gramos por kilo de harina. Es decir, cuando se trabaja con bastante materia grasa, es preferible trabajar con esta técnica para obtener mejor resultado, sea una masa suave y no vayamos a hacer fricción con la masa y se caliente nuestra materia grasa. Trabajaríamos con el sableado con una cantidad elevada de materia grasa. Al hacer el sableado, lo único que vamos a hacer es hacer fricción y calentar nuestra materia grasa y se nos va a volver una pasta. Nuestra harina se va a empastar y se va a comprimir y no vamos a lograr integrar el resto de los ingredientes. Entonces, para evitar esa situación es mejor trabajar con un cremado. Después tenemos otro grupo grande que son las masas batidas. Las masas batidas se puede decir que son masas aireadas, masas esponjosas de consistencia suave, aireada. Estas se caracterizan porque se introduce aire mediante el huevo, es decir, al batir, ya sean huevos enteros, ya sea solamente la clara del batido, pero se introduce aire de una manera u otra. Vamos a clasificarlas en masas pesadas. Las masas pesadas son aquellas que llevan más adición de ingredientes, eh, como materia grasa, como harinas de otro tipo, cocoas, esencias, frutos secos. La consistencia del bizcocho o de la masa es más comprimida, un tanto más pesada. La porosidad mantiene por la cantidad de huevo, pero por la adición de los otros ingredientes llega a ser un tanto más pesada. Después, las masas ligeras, se podría decir que se trabaja con menor cantidad de ingredientes y la cantidad de huevo que se trabaja va a hacer que sea aireada, esponjosa. En el caso de las masas ligeras, muchas veces no necesita incluso la adición de polvo de hornear porque el huevo es un emulsionante natural, entonces va a hacer que sea esponjoso por naturaleza, sin necesidad del polvo de hornear. No, nosotros podemos trabajar una masa ligera simplemente con huevo, azúcar y harina. Entre ejemplos de este tipo de masas ligeras podemos mencionar al brazo gitano, podemos mencionar al bizcochuelo, que se utiliza en tortas o el que consumen tradicionalmente, ¿no? Después vamos a mencionar otra técnica clásica en repostería, que es las masas hojaldre. Las masas hojaldradas es una masa crujiente que se caracteriza por tener capas delgadas separadas por grasa, es decir, que al momento de consumir pareciese que estamos comiendo hojas muy delgadas. Entonces, esa textura la vamos a obtener gracias a la preparación. La preparación, perdón chicos, siguen entrando a la clase sus compañeros. Perdón. La preparación se hace haciendo dobleces entre grasa y masa. Está compuesto por dos elaboraciones, una que es el empaste y otra que es el amasijo. El amasijo es la parte de la masa y el empaste es la parte de la grasa. La unión de estas dos hace que se separe, al hacer los dobleces, se separe la masa de la grasa y obtengamos ese resultado crujiente y las hojas separadas. Podemos clasificarla de dos maneras, según la cantidad de materia grasa y según el método de elaboración. Según el método según la cantidad de materia grasa, la clasificación se hace por la cantidad de materia grasa que se va a usar. Y según el método de elaboración, por la manera en que se va a hacer. Tenemos el directo, cuando el amasijo envuelve al empaste, es decir, la parte de la masa va a envolver a la grasa, y a partir de ahí se hacen los dobleces. El inverso, al revés, es un tanto más complicado cuando la materia grasa envuelve a la masa. Debemos trabajar en una masa fría, en una mesa fría, para evitar que nuestra grasa se vaya a derretir, a chorrear. Y el rápido cuando no existe amasijo ni empaste, pero de todas maneras se trabaja haciendo dobleces para lograr que esa materia grasa se intercale entre la harina.
Esto lo vamos a ver al otro semestre para que ustedes lo practiquen. Tipos de merengues. Dentro de pastelería, igual el merengue es una elaboración que entra en recetas simples y también en complejas. El merengue simplemente es un batido de azúcar, un batido de claras que se le endulza con azúcar. Ahora, de acuerdo al tipo de merengue que se vaya a elaborar, es de acuerdo a eso la cantidad de azúcar que se va a agregar. Podemos mencionar tres tipos de merengues. Uno, el merengue francés. El merengue francés es una mezcla simple de claras de huevo con azúcar. Se puede combinar una parte de azúcar granulada y una parte de azúcar impalpable, pero simplemente es ese batido hasta llegar a una consistencia firme. Después tenemos el merengue italiano. El merengue italiano se caracteriza por ser un merengue cocido, se caracteriza porque es más firme, lleva bastante cantidad de azúcar. Este se trabaja con un almíbar caliente. Una vez que las claras se bate a punto nieve, se agrega un almíbar caliente y continuamos batiendo. Este almíbar caliente va a hacer que se cocine las claras y mantengan más firmeza y dure más tiempo. Sobre esta se puede volver a hornear. Sobre esta clara formando, como ven en la imagen, se puede hornear a temperatura baja y lograr los suspiros. Después tenemos el merengue suizo. El merengue suizo se trabaja en baño María, es decir, sobre agua caliente para que esté a una consistencia firme. Este merengue entra más cantidad de azúcar, es por eso que se trabaja en baño María para que el baño María ayude a disolver el azúcar, la cantidad de azúcar que tiene. Todos estos merengues se utiliza para decorar rellenados, para hacer suspiros, para cubrir postres y infinidad de cosas. Después tenemos un grupo grande que son las masas escaldadas. Estas se caracterizan porque son precocidas con agua caliente, es decir, que se va a elaborar en una olla a fuego primero, se va a cocinar en agua caliente con harina y después puede pasar a ser horneadas o fritas. Entre ellas tenemos o conocemos los churros, conocemos la masa bomba y los petit fours o buñuelos que ya de esa misma masa o la pasta choux, que es la base, se deriva a un montón de recetas por una misma elaboración. Bien, chicos, hasta ahí hemos hablado de lo que son técnicas e ingredientes básicos. ¿Alguna duda? Tenemos creo que ya corto tiempo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido hasta aquí? Chef, esta presentación va a estar en el Classroom, ¿verdad? Claro, claro, les voy a subir al Classroom y al WhatsApp. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? Puede desactivar o activar su micrófono, de ser así. Pues parece que eso es todo, chef. Gracias, César. Han debido entender, espero que hayan entendido. Clarito será en el examen. Sí, bien, entonces hasta mediodía yo les voy a mandar un cuestionario de esto como evaluación del primer parcial sobre los primeros temas. Este tema no va a entrar los anteriores. ¿Y qué más? A ver, tienen hasta medianoche de hoy para responder, por favor. Lo voy a mandar al WhatsApp y también al Classroom para que logren entrar al cuestionario. En el cuestionario no se olviden, por favor, les voy a pedir su correo electrónico para así tener notas por persona y me salga su nota individualmente. Por favor, chicos, no se olviden y les voy a mandar el video. Hoy día, si me alcanza el tiempo, hoy voy a mandarles el video de la preparación que nos toca hacer. Estoy haciendo masas fritas, estamos entrando a masas fritas, les estoy enseñando a hacer las empanadas fritas, tahuatahuas, y de esa ya podemos derivar a otras recetas que les voy a mandar de forma escrita, a cuáles más se puede utilizar este tipo de masa, y para que ustedes la puedan replicar. Esto les voy a mandar con una guía hasta mañana más tardar, preferible es primero que se dediquen al examen y mañana ya les mando la guía para que ustedes puedan replicar esta receta. ¿De acuerdo, chicos? Chef, una pregunta, ¿hasta qué hora tenemos hoy día más o menos para presentar el examen?
hasta medianoche. Ya, gracias. Listo, creo que está todo claro, ¿no? Sí, chef. Listo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, en el foro voy a poner preguntas, participen para tener nota y les mando la receta. Gracias, chicos. Hasta la siguiente semana.